Te pregunté si sabías algo de historia porque entender esos murales, más allá de lo que transmitan, que es lo más importante, después de más de medio siglo que tienen de vida. El mi modesto criterio histórico, los jesuitas fue, o el proyecto de los jesuitas fue otra forma de conquistar y colonizar. Si bien no tuvieron métodos violentos, sí tuvieron métodos de coerción. ¿Por qué? Utilizamos la palabra reducir, que es una palabra que usaron ellos. Reducir es achicar, ¿no? Etimológicamente, o el significado más común es achicar. Entonces, ellos convencían a través de imponer la religión católica, no de imponer, de transmitir en un principio la religión católica apostólica romana, para conformar pueblos de indios, donde solamente vivían indios, guaraníes para nuestro caso, que una vez que ingresaban a ese proyecto, que al principio le hacían como una empalizada de cañas tacuara y madera, no podían salir más. Era una decisión libre, ponele. Entonces, cuando uno lo ve desde la distancia del tiempo y analiza, fue otro método de esclavitud. Porque una vez que ingresaban, se convertían y se bautizaban, no podían volver a salir de ahí. Entendemos que una porción minoritaria de los guaraníes que vivían en esta zona se dejaron reducir. Y digo dejaron porque era un trabajo psicológico, diríamos hoy, un trabajo de convencimiento. Ahora, si uno se pone en el contexto histórico del siglo XVII, porque la experiencia jesuítica arranca puntualmente fundando pueblos establecidos de indios en 1609. El primer pueblo que fundan es San Ignacio Guazú, que actualmente está en territorio paraguayo, y existe una ciudad con el mismo nombre en Paraguay. Pero en ese momento, en la primera mitad del siglo XVII, la realidad de las personas que habitaban acá, porque los nativos son personas, era, del lado paraguayo estaban los encomenderos. ¿Sabes lo que fue la encomienda? La encomienda fue un sistema de prestación de servicios obligatorio que tenían los indios. En la letra de la Real Ordenanza era determinada cantidad de días al año tenían que trabajar gratis para pagarle tributo al rey. En la práctica en América, porque estaban muy lejos los sistemas de control de la época, en América se transformó esos días al principio, meses, años y toda la vida. Entonces los encomenderos que recibían determinada cantidad de indios para cuidarlos y tenían la obligación de enseñarles la religión católica, porque esa fue la gran excusa de toda la conquista de América en manos de los españoles y de los portugueses, en realidad lo que tenían eran esclavos. ¿Sí? Eso era la encomienda. Entonces, para esos encomenderos se salía a recolectar indios, básicamente, aunque el lenguaje suene muy vulgar. Eso del lado paraguayo. Del lado brasileño, donde el límite entre los dominios españoles y los dominios de Portugal nunca fueron claros, nunca fueron marcados en el terreno, existían las bandeiras. ¿Tenés idea de lo que son lo que fueron las bandeiras? No, los bandeirantes, algo así. Eso. Los bandeirantes eran los que integraban las bandeiras. Las bandeiras eran grupos, te lo voy a decir en un lenguaje actual. Muy bien. Eran grupos comandados por mercenarios generalmente irlandeses o ex piratas irlandeses, en su mayoría hubo de otras nacionalidades, que regenteaban miembros de tribus nativas del actual Brasil, allegados, afines, acercados a los conquistadores portugueses, y que salían a cazar indios de otras etnias y de otras naciones para ser vendidos como esclavos. Exactamente igual a lo que se hizo en África. La única diferencia, que no lo subían a barcos. Entonces, esas bandeiras, que eran grupos armados de cientos de personas, salían casi de la costa atlántica actual brasilera, atravesaban todo el Mato Grosso generalmente a pie y a caballo, y entraban en los actuales territorios misioneros y cazaban como si fueran animales indios. ¿Cuál es la primera lectura de todo esto aparte del horror? Que existían muchas personas viviendo acá. Porque si
tomaban semejante empresa, semejante expedición, la cantidad de kilómetros que hacían a pie para cazar indios significaba que era redituable llevar gente cazada, con Z, ¿se entiende? Por el camino, como los llevaban caminando y encadenados, por el camino moría el que moría. O sea, todo eso estaba calculado, era la pérdida, ¿sí? Bueno, entonces, estos guaraníes que vivían acá tenían de un lado los encomenderos paraguayos y del otro lado las bandeiras. Es muy probable que la mejor opción para continuar viviendo debió haber sido dejarse reducir por los jesuitas. Ahora, 2 sacerdotes por cada pueblo, 2 curas por cada pueblo, con una cruz y la religión, manejaron pueblos de más de 5.000 personas. Poderosa herramienta, la religión, porque es una herramienta de coerción. O sea, yo no estoy atacando ni te estoy hablando de la fe que tuvieron o que la gente tiene, sino de la religión usada como herramienta de dominio y político. Y fue muy poderosa porque solamente con esa herramienta lograron un poderío económico en los 30 pueblos que eran autosuficientes, nunca antes visto y nunca después repetido. Y solo con el uso de la religión como elemento de cohesión. Bien. Esos murales del Salón Mayor, porque ese lugar se llama Salón Mayor, representan la industria de la yerba mate. Y arrancan por el primero que está donde te llamó la atención el sacerdote, ¿sí? Donde te llamó la atención el sacerdote que está plasmado, que ya ahí tenemos una licencia del artista que hizo esos murales. ¿Por qué? Porque la sotana que viste ese sacerdote no es una sotana jesuítica, corresponde a otra orden religiosa que es de los franciscanos. Y ahí, en esos murales está relatado la evolución de la industria de la yerba mate. Cuando llegan los jesuitas, primero persiguieron mucho el uso de la yerba mate, porque era usada con fines religiosos por los opiguá o los sacerdotes, elegantemente se dice chamán, pero no es algo que hubieran hecho. Bien, entonces, al principio te decía, los jesuitas atacaron y persiguieron la práctica del uso de yerba mate con fines religiosos, básicamente porque tenían que imponer la religión que traían. Nuestra religión católica apostólica romana es impuesta por el conquistador. Si bien los guaraníes después encontraron la manera, hoy decimos un sincretismo, no fue un sincretismo, encontraron la forma de disimular sus creencias y sus religiones, de esconderlas, de disimularlas, por eso se preservó algo, ¿sí? Estamos hablando de la etnia tupí en este momento. Entre 1615, que fundan el primer pueblo en el actual territorio misionero, y 1768 cuando expulsan a los jesuitas. O sea, un siglo y medio larguito. Evidentemente, cuando esos jesuitas fueron expulsados compulsivamente de sus dominios americanos y del resto del mundo, los guaraníes que estaban en la reducción... Un segundo, ¿me resumís el motivo de lo de la Junta Histórica? El acto de reconocimiento por actividad y cierre de actividades. Los guaraníes que vivían ahí ya no eran los originales que se habían dejado reducir, sino sus descendientes, y obviamente ya no eran guaraníes puros, digamos, porque habían sufrido un siglo y medio de mestización, aunque más no sea cultural. En un lugar que estaban aislados socialmente, porque en los pueblos de indios o reducciones estaba prohibido el ingreso de cualquier persona que no fueran los sacerdotes y los guaraníes que vivían adentro. O sea, las comunicaciones entre pueblo y pueblo de indios se hacían con la debida antelación. Todavía un circuito, no entraba ningún blanco, nadie más, entró por un siglo y medio. ¿Se entiende? Bueno, se entiende. Esos murales, el primero, lo que relata es cuando los jesuitas descubren el potencial económico que tenía la yerba mate, o el té del Paraguay, o el té de los jesuitas, como se lo conoció en su momento. Y empiezan a regular, a ordenar el cultivo, la cosecha y la elaboración de yerba mate, que se transformó prácticamente en la base del sustento financiero de todo el proyecto jesuítico, ¿sí?
Esa es la primera parte. Si vos viste los murales, tenés el sacerdote que está en una señal como de bendecir, tenés los indios que están levantando un raído, que todavía se usa raído hoy. Los descendientes de esos indios son los mensúes del siglo XIX-XX y los tareferos actuales. ¿Sí? Esa es la cadena de herencia lamentable. También tenés otro guaraní que está en un barbacoa muy primitivo hecho de tacuaras. El que está con el especie de trípode, hay otro que está como macheteando con una vara de pindó, que eso está preparando para el sapecado, que se está produciendo después en un barbacoa que está hecho de tacuaras, viene al final del mural. El mural siguiente, que es el que da sobre la arcada, relata o plasma el proceso inicial de mecanización de la producción de yerba mate. Cuando expulsan los jesuitas, ellos se llevan, entre tantas cosas, el secreto de germinación de la semilla de yerba mate. Y se tardaron varias décadas en volver a encontrar la manera de germinar semillas de yerba mate. Hay algunos que dicen que M. Bonpland fue el que lo descubrió, otros hablan de Félix de Azara. Bueno, el asunto es que se tardó casi un siglo en poder hacer germinar semillas de yerba mate para lograr cultivos de yerba mate controlados. Porque la yerba mate crecía de manera natural en la selva misionera, una hierba gigante que lograba tener hasta 30 metros de altura en estado natural, y que se organizaban comitivas, se llamaba, para ir a cosechar yerba. El concepto era beneficiar, el concepto de la época, yerba, y se trataba de cosechar las hojas que servían, pero bajando la planta, matando la planta. Esas plantas se encontraban en grande cantidad de individuos, se llamaban manchones. Y para descubrir esos manchones dentro de la selva existía un oficio muy bien rentado en la época, que era el descubiertero, que era el señor, el vaqueano, que ingresaba en la hierba y podía, con sus conocimientos, detectar dónde se encontraban los manchones de hierba, que implicaban cientos de hectáreas, digamos, ¿no? Cada manchón al principio, después eso se fue reduciendo. El hecho de lograr cultivos a través de plantas, que se hacía germinar la semilla y se podía controlar su crecimiento, es el inicio de una industrialización o de una producción en masa. Bien. Ese es el segundo mural, donde se puede ver un barbacoa de ladrillos o de material y una cinta transportadora. En ese mural también se ve, en el extremo de la izquierda, de frente a la izquierda, la presencia de inmigrantes. Hay una mujer que se ve el cabello rubio, que está con un niño en brazos, donde, o sea, está plasmado el trabajo de la familia, o sea, el trabajo esclavo o el trabajo infantil, porque finales del siglo XIX, segunda mitad, y en el siglo XX, la primera mitad, vamos a pararnos hasta 1960, en realidad cobraba el tarefero o el mensú por kilo, por lo que recolectaba de hierba, pero la mujer y los hijos, si trabajaban, no cobraban. Y sí colaboraban, porque una de las trampas que tiene el sistema hasta actual de los tareferos es hacerles creer que ellos son parte de la producción. O sea, ellos no son trabajadores, no tienen conciencia de trabajadores, sino son parte de la producción. Entonces se les paga por kilo de hoja verde, no por jornal. Por lo tanto, esas enormes bolsas, esos raídos que cargan a la espalda todavía hoy, es el pago del día de trabajo, un día que puede tener mucho más de 12 horas de trabajo. ¿Se entiende? Se entiende. Ese sistema se mantiene hasta ahora. Muy bien. Hasta ahora. El tercer mural, que está sobre una pared más chica, se llama Los Mensúes, y están retratados los mensúes, pero aquellos que apeaban o achaban árboles de la selva nativa, la selva virgen, porque los mensúes tanto eran utilizados para cosechar hierba como para bajar árboles, ¿sí? Mensú es una palabra que viene del sustantivo mensualero, porque el pago que ellos recibían era de manera mensual.
fue un sistema de semi-esclavitud, decimos, porque en realidad sí había dinero de por medio, que debes conocer la historia de los mensúes seguramente, pero les generaban un sistema de deudas que hacía que el peón rural en este caso, estuviera siempre debiéndole plata al patrón, porque el patrón le adelantaba dinero para cooptarlo y convencerlo de que aceptara, sin saber las condiciones de trabajo, lo llevaba a obrajes del Alto Paraná, tanto para hierba como para madera. En el obraje debía comprar el peón sus herramientas de trabajo, debía comprar su comida en un lugar que era propiedad del patrón y a los precios que el patrón ponía. Entonces, haciendo un ejemplo rápido, si en Posadas el kilo de pan salía 100 pesos, dentro del obraje el kilo de pan, que era un elemento que no había, esto es un ejemplo sonso, salía 1000 pesos. ¿Sí? Por eso decimos que fue un sistema de semi-esclavitud o semi-servilismo, del cual era muy difícil salir, y en general los capataces o capangas, que era la denominación de la época, tenían poder de vida o muerte sobre estos peones o mensuales. Los primeros intentos de fuga se castigaban con cepo, latigazos, determinados lo que hoy llamamos apremios ilegales, y si eran reiterados, literalmente los asesinaban y los tiraban al río. Después tenés un mural chiquito que se llama El Pombero, y es el homenaje a los mitos regionales. Los mitos regionales son bastante conocidos. El pombero teóricamente es como una especie de duende o ser que anda a la siesta, es petizo, tiene el cuerpo cubierto de un vello muy espeso y negro, usa un sombrero de paño de ala ancha negro, un bastón o callado, algunos dicen de pindeo, otros dicen de tacuara. Suele tener la compañía de una pequeña lechuza, un cabureí. Caburé significa en guaraní lechuza, y chiquita. El cabureí es una lechuza chiquita. Caburé, lechuza, la lechuza tamaño común, digamos. Y el cabureí estuvo en peligro de extinción en nuestra zona porque las creencias populares le atribuían propiedades mágicas a las plumas de sus alas, sobre todo para tener suerte en el amor y en la conquista. Entonces durante mucho tiempo se los cazó indiscriminadamente para vender esas plumas. Obviamente no vendían solo la de las alas, ¿no? Total, el que compraba no sabía de dónde venía la pluma. Pero estuvieron al borde de la extinción. En general los mitos regionales, esto es muy personal, es una apreciación mía, una deducción, sirven para respaldar determinadas prácticas hoy consideradas delitos dentro de las familias. El caso de los abusos. En todos los casos, el pombero embarazaba a las señoritas que andaban solas a la siesta, o las niñas, y robaba a los niños. Su primo hermano, el Yacilla Teré, era pariente de él, pero era rubio y andaba por las noches. Los dos compartían un silbido muy característico, con los pies para atrás, entonces cuando huían y lo perseguían, se confundían y pensaban que iba para un lado cuando en realidad iba para el otro. Tenían otro pariente, el curepí, cuya característica era tener el miembro, el pene tan largo que se lo enrollaba 2 veces por la cintura y lo que sobraba se lo colgaba sobre uno de los hombros. ¿Qué explican estos tres? Embarazos. Porque si uno se ubica en el siglo XVIII, XIX, sobre todo XIX, que es donde son más fuertes, y la primera mitad del siglo XX, cómo se explicaban socialmente con una Iglesia Católica Apostólica Romana con gran poderío ideológico sobre la gente, sobre todo de clase media baja y baja, cómo se explicaban los embarazos de las niñas de la casa cuando vivían en una chacra aislada en el medio del monte, o vivían en lugares donde no tenían vecinos cerca y las únicas presencias masculinas eran la de su padre, sus hermanos, a veces un abuelo,